Dark Shield, la saga de Becca, capítulo 3, Nigromantic. Becca tenía la sensación de caer. Recordó un dolor muy fuerte que recorría cada parte de su cuerpo, también una presión en su cara que no le dejaba respirar, pero todo se detuvo de repente. Se sintió ligera por un momento y luego vino la sensación de estar cayendo. Abrió los ojos pero no había diferencia, no se veía absolutamente nada, como si estuviera cayendo por un pozo muy profundo. ¿Dónde estoy?, preguntó, pero no distinguió si había hablado o solo era un pensamiento. Bienvenida, Alma. Becca no sabía si era una voz en su cabeza o realmente alguien estaba hablándole. Era una voz muy parecida a la suya. He estado esperándola. ¿Esperándome? ¿Quién eres? Soy su fiel servidor. Aún no conozco mi nombre y no tengo forma, mas guardo en mí el poder que le corresponde de nacimiento. ¿Poder? Entonces sí tengo una mancia. Así es. En cuanto diga mi nombre, este poder será suyo. Contestó la voz. Sí. Becca se sintió inmensamente feliz y, por un momento, olvidó que estaba cayendo hacia un lugar desconocido. En cuanto diga mi nombre, mi verdadero nombre, continuó la voz, seremos uno solo. Usted conmigo, yo con usted. Becca continuaba su descenso hacia lo desconocido, pero ahora distinguió un punto de luz violácea en el fondo. Una vez que cumpla con el ritual, podrá ejercer control sobre sus elementos. Yo le daré el conocimiento, le mostraré las palabras. ¿Qué elementos?, preguntó Becca mientras el punto de luz comenzaba a verse más grande. Tenebris, Mors, Belloire. Creo que lo tengo, dijo entusiasmada. Es una palabra que guardo en mis recuerdos. En uno que tuve desde el principio como si siempre la hubiera tenido en la punta de la lengua. Becca se dio cuenta de que el punto de luz ya parecía un disco tan grande como un plato. ¿A dónde conduce este pozo? Al lugar donde llegan todas las almas que entrarán al ciclo de la restauración, Mielksan. Si usted no dice mi nombre antes de entrar en él, ya no podrá regresar a su cuerpo y comenzará el ciclo de restauración, perdiendo su identidad. Por mi parte, me desvaneceré. Eso sería terrible, exclamó Becca y continuó, espero pronunciarlo bien. Dese prisa, Alma. El disco ya era enorme cuando la voz de Becca resonó con un nombre, Mephistófeles. La figura de Becca se reincorporó pero su caída no se detuvo. Un círculo de luz negra apareció a sus pies y un fuego fatuo se manifestó ante su pecho. ¿Qué es esto? Soy yo, Alma. Sin embargo, justo en el momento en que comenzaron a fusionarse, sus pies tocaron el disco de luz violácea. Becca, que había sentido una calidez entrando en su pecho, sintió un jalón que la apartaba de ese calor y todo se llenó de tinieblas. El cuerpo semi-traslúcido y desnudo de Becca se hallaba recostado en el suelo de lo que parecía una inmensa caverna llena de pendientes, picos y valles de roca, con bosques de estalagmita repartidos por todas partes. A lo lejos se distinguía la base del tronco de un árbol colosal cuyas raíces se extendían a todo lo largo y ancho del suelo de la caverna, emitiendo una tenue luz pálida que permitía distinguir todo en el Mielksan. Becca despertó y se levantó despacio. ¿Dónde estamos? No hubo respuesta. Mephistófeles. El silencio absorbió las palabras de Becca. La incertidumbre de su situación hizo que comenzara a experimentar miedo. Estaba sola en un lugar completamente desconocido. Volteó hacia todas partes, esperando una respuesta. Sus ojos comenzaron a humedecerse. Parece, dijo una voz muy similar a la suya, que llegamos al Mielksan. El lugar al que todas las esencias llegan después de morir y son absorbidas por las raíces de Xibalbauco para crear nuevas almas. De la sombra de una roca, apareció otra Becca pero con una expresión mucho más seria y sabia. Esta señalaba al techo de la caverna desde donde, constantemente, entraban pequeños fuegos fatuos que iban dejando atrás un delgado hilo que se rompía poco después de haber entrado. Las esencias seguían su descenso y se perdían entre los bosques de rocas. Mephistófeles. A sus órdenes, Alma. Becca corrió a abrazar a Mepisto. Esta no reaccionó al afecto de Becca. Por un momento sentí que habías desaparecido, dijo aliviada y luego susurró, menos mal que no estoy sola. Mepisto se separó de Becca y observó con detenimiento el Mielksan. ¿Qué sucede?, le preguntó Becca. Hay varias cosas que no deberían ser. Becca manifestó su falta de entendimiento con una mueca. Si entramos al Mielksan, yo ya no debería existir. Continuó Mepisto, usted no debería tener identidad y tampoco deberíamos ser entidades independientes. Becca la miró y le sonrió. Luego tomó su mano y la jaló hacia ella. Pues si tú estás bien, continuó, si estamos en una situación que rompe con lo que conoces, tal vez sí haya forma de salir de aquí. Mepisto sonrió. Se giró para observar el gran árbol en la lejanía. Miró un gran pico en un paraje alejado.
Tal vez desde allá se pueda apreciar alguna salida, dijo señalando la dirección. Sin soltarse de las manos, las dos figuras idénticas comenzaron a caminar por un sendero que descendía entre las estalagmitas que poblaban el suelo. Becca descansaba sobre una roca. Aunque no me siento cansada, dijo, siento que llevamos una eternidad caminando. Tal vez la llevemos, respondió Mepisto, ¿cómo medir el tiempo en un lugar donde no existe? Un fuego fatuo pasó por encima de ella y arribó a una fosa cercana. La flama se depositó sobre una saliente bastante alejada de la raíz. Entonces, vieron unas sombras amorfas que se acercaron a la flama, la sujetaron y la arrojaron hacia la raíz. En cuanto estuvieron en contacto, la flama fue absorbida por la raíz. ¿Qué son esas sombras?, preguntó Becca por lo bajo. Son daemons, contestó Mepisto, sirvientes de Mequistal que se dedican a recolectar las almas que llegan y las llevan a la base de la raíz de Xibalbauco. Becca la miró impresionada. ¿Cómo es que sabes tanto? No lo sé, contestó, supongo que soy conocimiento en estado puro. Al fusionarnos, esto que conozco reforzaría su entendimiento del universo. Por algo se le llama mancia a su poder, lectura e interpretación. Miraron otra flama que arribaba a un lugar cercano. Los daemons se le fueron encima y la despedazaron mientras se la comían. ¿Por qué hacen eso? No tengo idea, contestó Mepisto, mejor vámonos de aquí. Dos sombras se percataron de las dos figuras que estaban encima de la ladera y caminaban. Se dirigieron hacia ellas de manera sigilosa. Espero que la salida esté cerca, dijo Becca para sí misma. ¿Salida? Dijo algo parecido a una voz pero no lo era. ¿Quién dijo que hay una salida? Las dos Beccas voltearon. Las sombras adquirieron forma humana. Una era la de la señora del mercado que le regalaba dulces en algunas ocasiones. La otra, el vecino anciano que siempre se quejaba del ruido de la escuela. Ambas personas las había visto antes de regresar a casa. Becca se extrañó de verlos allí. Señora María, señor Ludwig, buenas tardes. Mepisto se plantó enfrente para proteger a Becca. No son huéspedes, dijo la mujer. También son residentes, dijo el hombre mientras analizaba a Mepisto, un siervo. Entonces, dijo la mujer con una expresión de sorpresa, es un nigromante. Las dos figuras arremetieron contra Becca pero Mepisto logró ser más rápida y las decapitó utilizando sus manos desnudas. Las figuras se desvanecieron en una bruma que se adhirió a Mepisto. Tenemos que correr. Las dos Beccas corrieron lo más rápido que sus piernas podían hacerlo. Parecía que ningún otro daemon se había percatado del incidente. Llegaron a otro sitio con huecos en los que podrían ocultarse. ¿Por qué la señora María y el señor Ludwig no estaban aquí también? Esos eran daemons. ¿Por qué nos atacaron?, preguntó acongojada. No sé si haya habido otros casos, pero el hecho que no seas un orbe como las demás esencias ya es una señal de alerta, comentó Mepisto revisando furtivamente el camino que habían abandonado. Además, que un nigromante se encuentre en el Milksand es peligroso para todos los seres que habitan aquí. ¿Qué es un nigromante? La nigromancia, continuó Mepisto mientras continuaban su camino ya con tranquilidad, es una mancia que tiene dominio sobre la naturaleza oscura del universo. A diferencia de las otras mancias que fueron creadas por Paxebel, la nigromancia fue creada por Mequistal misma. Mors, la muerte, es su principal elemento. Por eso, mi ama tenía que morir para adquirir su mancia. Ya veo. Los daemons pueden ser controlados por los nigromantes usando dos métodos, el pacto o el sometimiento. Supongo que esa fue la principal motivación del ataque. ¿Y por qué esos se veían como personas que conozco y los otros son solo sombras? Tal vez utilizaron tus recuerdos para adquirir forma y poder interactuar. Mepisto se detuvo de manera abrupta y jaló a Becca al suelo. Desde la orilla de otra saliente observaron un grupo de sombras reunidas más adelante en el camino. Todas ellas actuaban de manera salvaje, luchando entre ellas por alcanzar una posición más elevada que las demás. Giraron su visión hacia la dirección en la que los daemons dirigían sus esfuerzos y se percataron de cómo todas aguardaban a un fuego fatuo que descendía, dejando un delgado hilo de plata detrás de sí que aún lo conectaba con el techo. El grupo se agitó con mayor intensidad y comenzaron a brincar hacia ese orbe. Las sombras se peleaban unas contra otras como si de ello dependiera su existencia. Una de las sombras casi alcanzaba el orbe pero otra se le encimó y pasó de largo. Se sujetó del hilo que traía el alma y comenzó a escalar por él. Llegó hasta el techo y se introdujo en él. Allí está. Así podremos salir de aquí. Una sombra tomó el pie de Becca y la jaló hacia la fosa, que estaba a un lado del camino. Becca rodó por la pendiente hasta llegar a una saliente. ¡Ama!, gritó Mepisto. Quiso lanzarse para alcanzarla pero fue detenida por varios daemons que se interpusieron para atacarla.
Becca no sintió dolor cuando su cuerpo golpeó el piso de roca. Pero sabía que se habría hecho mucho daño. Se acongojó. Una sombra se acercó acechante mientras iba adquiriendo la forma de un joven maduro de cabello quebrado y pecas. Su aspecto era muy parecido al de Becca a excepción de los ojos que eran azules. ¿Qué tenemos aquí?, dijo el Daemon. Becca los reconoció al instante, recordó los abusos y el maltrato que había recibido de ese hombre después de que su madre había muerto. El Daemon había tomado la apariencia de su padre, Artus Fender. El pánico se apoderó de su mente y ya no pudo reaccionar. La sombra que la había jalado cayó a un lado y adquirió esa misma forma. Aprovechó más de sus recuerdos para presionarla. ¿Otra vez no has hecho nada? Eres una inútil. Debería echarte a la calle. Lo secundó la primera sombra, estoy seguro de que no eres mi hija. Becca recordó la pequeña casa en la que vivía en Gaulas, los días que permaneció en silencio y con hambre esperando el regreso de sus padres del trabajo. El día que su padre llegó sin una pierna ni una mano, la forma brusca en la que le reveló que su madre ya no volvería. Los días sucesivos en los que su padre la golpeaba por su falta de habilidad en los quehaceres que le obligaba a hacer, en el reclamo de que, al no haber reaccionado a ningún elemento mántico, sospechaba que Arya le había sido infiel. «¡Basta!», gritó Mepisto mientras se deslizaba por la pared de la fosa. Las sombras perdieron la forma y escaparon de allí en cuanto Mepisto alcanzó el suelo. Becca sufría un ataque de histeria. Estaba perdida entre el horror de sus recuerdos. «Ama. Ama. Reaccione». Más Daemons comenzaron a reunirse alrededor de la fosa. Mepisto se preparó para el combate. «Tenemos que huir, Ama. Será un camino difícil pero no se preocupe, yo la protege». Una enorme turba de Daemons se precipitó sobre Mepisto y la llevó más profundo. Las sombras volvieron a reunirse en torno a Becca adquiriendo la forma de su padre y comenzaron a repetir las palabras de sus recuerdos. «¿Qué estás esperando? ¡Muévete! No pienso cocinarte algo. Si realmente tienes hambre, te lo comerás crudo. Estúpida. Ya lo tiraste de nuevo». Con cada frase, Becca se acurrucaba más a la pared. Los recuerdos continuaban arremolinándose en su mente. Las salidas de su padre solo para conseguir bebidas alcohólicas y los escuetos alimentos crudos que tenía que comer. La constante hambre y miedo que experimentó mientras estuvo con él. «Ama», musitaba Mepisto mientras intentaba abrirse paso. La gran turba que se interponía comenzó a ser asimilada por Mepisto. Con sus manos las cortaba y sus cadáveres, convertidos en algo como una bruma negra, eran absorbidos por su cuerpo. Mientras las dos Beccas eran atacadas, una enorme figura femenina, envuelta en un velo de oscuridad, se acercaba en silencio. Conforme se aproximaba, su tamaño se iba reduciendo. Sujetaba algo que parecía una espada que latigaba de manera armónica. Sujetó la espada por encima de la cabeza de la pequeña guerrera para soltar un tajo fulminante, pero la pequeña Mepisto le hizo un corte en una de sus piernas. «¡Insolente!», gritó la figura femenina. Al mismo tiempo, justo por encima de Mepisto, Becca intentaba recuperarse. A su mente llegó el recuerdo de la última vez que vio a su padre con vida. Él mismo se había prendido fuego mientras dormitaba ebrio, recordando sus actos heroicos de cuando se convirtió en guardia. Becca intentó ayudarlo pero solo consiguió quemarse las manos en su intento. Después de pasar un tiempo en un orfanato, Rumstan apareció en su vida. «Él ya no está, ya no puede lastimarme, se quemó a sí mismo, ya no puede hacerme daño». La espada partió por la mitad a Mepisto y su cuerpo se convirtió en una especie de líquido negro que escurrió y fluyó hacia Becca. Esta gritó por el dolor que le causó el ataque a su otra parte. Ese líquido negro, como brea, la envolvió y comenzó a agitarse como una oscuridad que devoraba el entorno. La figura femenina fue tomada por sorpresa por un tentáculo que la desarmó y recibió otro golpe que la decapitó. Su cabeza se convirtió en parte de la masa oscura. Algunos Daemons intentaron huir pero igual fueron absorbidos por la negrura. Unos instantes después, la masa de negrura se recogió en sí misma y se redujo a la figura de Becca. Esta abrió los ojos y se observó sola en el piso de la fosa. «Mepistopeles, ¿dónde estás?». Muy en su interior sabía que su compañera ya no existía. Las lágrimas comenzaron a brotar y los gimoteos se apoderaron de su voz. «¿Y ahora cómo vamos a salir de aquí?». «Salir es muy fácil, niña». Becca reconoció esa voz, era la de Thurstan. Levantó la vista y vio a Thurstan de pie al lado de una mujer delgada con lacio cabello rubio a la cintura, de tez clara con un lunar sobre su pómulo derecho y ojos ámbar como los suyos. Por lo que Mepisto le había dicho, sabía que los dos eran Daemons que habían utilizado sus recuerdos para interactuar con ella pero no sabía quién era la mujer. «Te podemos decir cómo salir de aquí», dijo la mujer con una voz dulce, «con la condición de que también nos ayudes a salir de aquí». «¿Saben qué le pasó a Mepistopeles?».
Preguntó Becca entre gimoteos. La anciana lo destruyó. Contestó el falso Turstan. Becca volvió a acongojarse y llorar. La mujer, con una expresión maternal, se acercó a la niña y la tomó de los brazos. Por eso no puedes quedarte aquí, pequeña. A Mefistófeles no le habría gustado eso. Anda y anímate, niña. Dijo el falso Turstan, tenemos que darnos prisa ahora que la anciana está fuera de combate. Lo dijo con un tono de voz muy distinto a como hablaba Turstan. Decapitaste a una diosa, pero el Mielzan es la misma diosa. Ella no puede morir en su hogar. Dijo con un tono complaciente la mujer, si no te das prisa, Mikistal despertará y estarás en problemas. Graves problemas. Secundó el falso Turstan. Becca se limpió las lágrimas. ¿Cómo salimos? Probaste la carne de Mikistal. Debes de tener el poder suficiente para controlar el Mielzan y hacer una puerta al mundo exterior. ¿Cómo lo hago? La mujer la miró pensativa. Imagina, continuó la mujer, que hay un papel frente a ti y atraviésalo con tu mano para hacer un boquete. Becca miró su mano, luego miró al frente. Un papel, extendió su mano y la introdujo en un espacio desconocido. Luego con la otra, abrió un hoyo en el espacio. Lo hizo lo suficientemente grande para que alguien pudiera entrar. El falso Turstan no esperó ni un momento y se lanzó dentro del hoyo emitiendo un grito de júbilo. Era libre. Becca y la mujer quedaron atónitas ante las acciones del falso Turstan. Ahora ciérralo, como si estuvieras acomodando el papel de nuevo. Dijo la mujer. Becca sujetó las orillas del hoyo y las volvió a juntar. El hoyo había desaparecido. Ahora, tienes que abrir dos más. Dijo el demon que había adquirido la imagen de Arya Grimm, la madre de Becca, pero tienes que cerrarlos cuando estemos del otro lado. No querrás que algo de aquí te siga hasta donde vayas. Becca sintió y abrió dos portales más. Cuando entres, piensa en ti, en tal y como eras antes de llegar aquí y en el lugar al que deseas regresar. Aparecerás con un nuevo cuerpo, idéntico al que tenías. Becca sonrió. Gracias, ¿cuál es tu nombre? Astaroth, el daemon que se veía como Arya Grimm, sonrió. Es un secreto. Dijo y entró en el hoyo metiendo primero sus piernas. Becca cerró el hueco de Astaroth. Escuchó ruido a sus espaldas y empezó a inquietarse. Entró en el hueco y desde allí observó el enorme cuerpo decapitado que comenzaba a ponerse de pie y a regenerar su cabeza. Cerró el hoyo y todo se volvió oscuro. La cabeza de Mikistal terminó de regenerarse en el avatar que había empleado. Se acomodó entre las estalagmitas y se puso a pensar. Realmente la había tomado por sorpresa ese ataque. Era la primera vez que un nigromante había accedido al Mielzan, y más sorprendente era el hecho de que hubiera asimilado parte de su divinidad al engullir su cabeza. Sonrió pensando en las consecuencias que sufriría esa nigromante en el futuro. ¡Qué niña tan traviesa! Fin del capítulo 3.